El pescador y el empresario. Un rico y talentoso empresario, muy trabajador y ambicioso, pasaba un día por el puerto. Encontró con un humilde pescador. El hombre, ya mayor, pescaba en una pequeña barca, ya descolorida, con una caña de pescar, pero tenía la barca llena de peces. El empresario, asombrado, se acercó a él y le preguntó: Perdone que le pregunte, buen hombre, veo que se le da muy bien la pesca. Llevará muchas horas pescando, supongo. Pues mire usted, respondió con tranquilidad el pescador, la verdad es que nunca me levanto antes de las 8:30. Desayuno tranquilamente con mi mujer y mis hijos, me voy por el periódico, lo leo tranquilamente y después vengo a pescar. Cuando veo que ya tengo suficiente, me devuelvo a casa a comer. Después paso la tarde con mis nietos y a veces con mis amigos tocando la guitarra. ¿Me está diciendo usted que apenas en un par de horas pesca todo esto? ¿Y por qué no le dedica más horas? ¿Y para qué? Porque si le dedicara a usted por lo menos 8 horas, pescaría 8 veces más. ¿Y para qué? Porque así podría invertir en mejoras, comprar un barco nuevo, más grande, por ejemplo. ¿Y para qué? Para ampliar el negocio, aumentar el producto. Podría comprar una flota entera de barcos y pagar pescadores a su servicio. ¿Y para qué? ¿No lo entiende? Si llega a ese punto del negocio podrá desentenderse del trabajo y simplemente supervisar la gestión. Tendrá más tiempo libre, ya no tendrá que madrugar y podrá tener tiempo libre para pasar con la familia y con los amigos. Pero eso no es lo que hago ya. Con este cuento quiero iniciar a relatar el ensayo titulado Posibilidades esperanzadoras hacia la transformación del hacer educación. Este texto tiene la intención de ahondar la relación de la educación popular con la identidad y el cambio social, a fin de plantear desde la educación básica, primaria, la crítica, la creación y recreación del conocimiento situado, para así posibilitar a los educandos otras formas alternas y posibilidades de forjar su historia, con un futuro esperanzador, más allá de la universidad como educación formal para ejercer una profesión. En primer lugar, se planteará el tema con la pregunta: ¿y si la universidad no es el único camino al éxito? Donde se cuestiona la percepción capitalizante del por qué la gente no trabaja lo que estudió. En segundo lugar, se destaca la obra de Freire, Pedagogía del oprimido, en la problematización de la educación tradicional. Posterior a ello, se considera la obra Educación Popular, Cultura e Identidad desde la perspectiva de Paulo Freire de Brito Lorenzo, para su concepción de identidad como constructo influido por la educación, y a su vez se retoma a Holiday en Educación Popular y Cambio Social en América Latina, con su concepto de cambio social como posibilidad hacia un futuro mejor. En tercer lugar, se concluye afirmando a la universidad como una posibilidad de muchas, a la vez la capacidad integradora de la educación con su sentido popular y político, por lo cual la importancia del quehacer del trabajo social. A medida de que pensaba e indagaba en la educación popular y los cientos de temas subyacentes a este, además de los diálogos de clase y documentales vistos, y dadas las circunstancias y crisis profesionales en las que una estudiante se puede hallar, surge el interrogante: ¿y si la universidad no es el único camino al éxito? Por supuesto, como sea que se quiera definir el éxito desde lo subjetivo, pero principalmente a lo que se refiere esta cuestión es si para todos es la única manera de lograr objetivos o metas para la vida. Según el DANE, el 45% de los colombianos no trabajan en lo que estudió, donde uno de los síntomas que produce este fenómeno es la concentración desproporcionada del empleo en microempresas y en trabajadores por cuenta propia. Esto claramente representa, por un lado, la incapacidad del mercado laboral en Colombia y por otro, y al que se busca discutir, es la percepción economista de que la elección de programas de estudio está influenciada por gustos y no necesariamente por la demanda real del mercado laboral. Daniel Parra, citado por Más Colombia. Antagónicamente, los discursos encontrados en la cotidianidad son: estudié algo que no quería o no sé qué estudiar, tanto así que miles de test vocacionales se encuentran en Internet. De acuerdo con esto, se plantea un desacierto en la educación desde básica primaria, porque no se sitúa en el conocimiento que se puede generar, discutir o transformar, sino desde una posición de vasijas que llenan de información con discursos de sé profesional para ganar buen dinero, que a largo plazo termina siendo la reproducción capitalista y mecánica de la dominación. Desde esta perspectiva se plantea a la educación popular siendo el principal reconocimiento de la obra de Freire, que problematiza y critica la educación tradicional, donde se depositan los conocimientos de forma deshumanizadora a los educandos, posicionando a la educación popular como aquella liberadora que implica reflexión y el diálogo para lograr acciones transformadoras y críticas de la realidad. De esta forma, conectar la educación popular
con una perspectiva de identidad puede ayudar al reconocimiento situado de un mundo diverso y lleno de posibilidades que puedan contribuir a un mejor aprendizaje social. En consecuencia, Brito Lorenzo afirma que la educación popular aboga por las confluencias entre espacios simbólicos, la vivencia, la experiencia, los aprendizajes de la cotidianidad, de las potencialidades de cada sujeto participante desde los diferentes compromisos que asume en la sociedad, una concepción de la educación que acepta y legitimiza la diferencia, la transformación del ser humano, su papel en la construcción y en la crítica permanente de la realidad social y cultural más inmediata en la que se inscribe. Es por ello que la educación popular es un proceso que reconoce identidad, ya que tiene en cuenta al sujeto tanto partícipe del proceso educativo como partícipe de su contexto, cultura e historia, que puede ser tan diversa como transformadora. Por lo mismo, la educación debe fortalecer al sujeto, brindando herramientas para construir y reconstruir su historia de forma crítica, que le permita reconocerse a sí mismo con la posibilidad de liberarse de las formas estructurales de opresión que se enmarcan en la globalidad del capital, reconociendo distintas percepciones y autopercepciones, tal como lo reafirma Brito Lorenzo. La comprensión de las dimensiones identitarias debe tomar en cuenta no solo la diversidad socioestructural y subjetiva que caracteriza a los grupos sociales, sino a las percepciones, autoimágenes y representaciones sociales que los individuos, tanto portadores de esa identidad como los que la reconocen y definen, tengan acerca de lo identitario en el proceso educativo. Desde estos planteamientos, el proceso de construcción de identidad en el marco de la educación popular propone el reconocerse a sí mismo y a los demás, descubriendo otros caminos y ejercicios alternativos a la universidad, que pueden posibilitar la crítica y reflexividad frente a lo que quiere para su propio camino como proceso autónomo, auténtico y humanizador. Esto como visión esperanzadora hacia labores y trabajos menos jerarquizados, mecánicos y en función del capital con condiciones para todos. Por ello, la educación popular desde Holiday plantea el concepto de cambio social referido a la modificación de las relaciones múltiples y diversas de la sociedad. Además, entiende a la educación popular como proceso político y pedagógico en aras de construir relaciones justas, equitativas e igualdad de derechos entre las personas. De esta forma, el cambio social enmarca el camino hacia la educación popular, con hombres y mujeres de pueblo, en cuanto sujetos protagonistas de los cambios, en cuanto representan también la esperanza de una sociedad diferente y en cuanto representan una educación distinta, con factor de posibilidad de cambio social para edificar otro mundo posible en el que se ejerzan relaciones de poder democráticas y equitativas en todos los órdenes. En este sentido, Holiday deja claro con su pregunta inicial qué educación necesitamos para qué tipo de cambio social, que la educación como hoy se ejecuta representa un sistema que necesita un cambio y no es una ausencia de la educación en sí, sino que es la necesaria articulación con los saberes ancestrales, poder vincular lo técnico y burocrático del saber académico con los saberes, símbolos y significados de los procesos cotidianos, que construyen la identidad del ser, y esta en relación entre lo teórico y lo político representa una posibilidad de repensar el hacer desde una verdadera liberación, generando un cambio de una única realidad a la multiplicidad de saberes, reconociendo las identidades y subjetividades propios de la otredad. Por ende, en palabras de Brito Lorenzo, se hace indispensable la coherencia entre políticas culturales y políticas educacionales que aseguren la perdurabilidad de un enfoque integrado en el que la educación y la cultura se articulen en pos de prácticas comunes, rescatando al sujeto con sus aprendizajes, conocimientos previos, así como sus tradiciones populares y culturales más diversas. Finalmente, se trata de hacer relación de la educación popular con la identidad y el cambio social, a fin de que plantee desde la educación básica primaria fortalecer la crítica, la creación y recreación de conocimiento situado, para posibilitar a los educandos otras formas alternas y posibilidades de forjar su historia con un futuro esperanzador. En consecuencia, queda claro que la universidad no es el único camino, ni es el primero, ni es el último, es solo un camino de múltiples, necesario para algunos, pero no es indispensable para otros, como los campesinos, vendedores, panaderos, entre otros oficios que son esenciales para el funcionamiento de la vida cotidiana. También se pretende destacar la importancia de vincular la universidad y el conocimiento con los saberes para lograr una comprensión crítica que permita el diálogo de todos y el aprendizaje coherente para todos, que a su vez
proyectan nuevas perspectivas hacia una transformación educativa y social. Se considera la importancia del trabajo social en la academia para ello, pues con su formación desde la educación popular es capaz de mediar estos procesos desde la acción crítica y propositiva. Un ejemplo de ello es la sistematización de experiencias. Para terminar este audiolibro podcast, quisiera realizar una reflexión frente a estos dos puntos de vista que encontramos en el cuento, a esa concepción bancaria y a esa concepción popular, cotidiana, real. Lo que quería mostrar era cómo esos conflictos se pueden presentar también en la universidad y a la hora subjetiva de decidir qué estudiar, de decidir qué hacer con su vida. Porque claramente el colegio no lo prepara a uno para ello. Y desde el trabajo social en educación sería muy fundamental poder guiar a los adolescentes y por supuesto a los adultos, porque también hay que posibilitar los sueños a todos. Freire también hablaba de sueños y poder así lograr un reconocimiento de lo propio y así aprender a valorar lo propio en vez de estar deseando experiencias de un mundo que no es tan cierto, no es tan feliz, sino que se mueve a base de pagar un semestre, a base de tener los recursos para entrar a una universidad. Y esto sería para pensar y replantearnos.